Entonces, ¿crees que todo este movimiento de positivismo tóxico, de Mr. Wonderful, de esas atribuciones falaces acerca de la felicidad, digamos, están al servicio del capitalismo, de este neoliberalismo más exacerbado, el cual acaba generando sociedades individualistas, como has comentado, sociedades líquidas, mercantilizadas, frustradas, obcecadas en la meritocracia, que nos lo comentabas, en ese sueño americano, sociedades que en vez de rebelarse contra el sistema que les oprime, entre comillas, al final lo que hacen es acabar arraigando y asumiendo esas necesidades artificiales que este sistema les genera. Sí, había una cosa, además, durante mucho tiempo habíamos analizado, antes de escribir el libro, habíamos escrito muchos artículos al respecto, con aspectos más específicos, ¿no? que el libro aborda da una imagen más general, pero una de las cuestiones que habíamos analizado era... por un lado, es una cuestión que es a su vez teórica e ideológica, pero que es importante, ¿no? Y es esta idea de la separación de las emociones positivas y las negativas, ¿no? La idea de que decir que hay emociones positivas y negativas es teóricamente un disparate, porque las emociones no son positivas o negativas, son emociones, y el miedo no es en sí negativo, ni la ira es en sí negativo, sino que depende el contexto y depende el modo en que se comporte esa emoción, puede tener consecuencias indeseables o deseables. Pero, por ejemplo, la ira o el enfado es muy positivo cuando se trata, por ejemplo, de interpelar a uno a luchar por reparar ciertas injusticias, o cuando algo cree que es injusto y tiene que cambiarlo, ese enfado es necesario para motivar la acción individual y la acción social también de cambio. No hay una manifestación sin indignación, no hay una manifestación sin enfado, sin cierto sentido de la injusticia, ¿no? Que uno deba combatir. Tampoco las emociones positivas son siempre buenas. Hay muchos casos en los que tener esas emociones positivas, como estar en estados de ánimo más alegres o más optimistas en cierto sentido, pues hace, por ejemplo, caer a la gente en ciertos sesgos de pensamiento, a tomar, por ejemplo, decisiones más arriesgadas, decisiones a veces un poco menos meditadas, ser más confiado y ser a veces un poco menos solidario con los otros, cosa que también ocurre en estos casos. Por ejemplo, Forgas hizo unos experimentos muy bonitos respecto a esta idea de que las emociones, estos estados de ánimos positivos, lo que hacen es tener una capacidad de empatía un poco más superficial, pero menos profunda hacia los demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando uno piensa de esta manera, ¿no? De que cada cual, pues eso, anímate, sal del hoyo en el que estás, si es todo cuestión de cómo te lo tomes, etcétera. En realidad lo que está mostrando es bastante poca empatía y cierto desdén hacia esa persona, ¿no? Porque lo que le está haciendo un análisis muy superficial de lo que está pasando. Está mostrando en realidad muy poca comprensión del otro, está banalizando el sufrimiento del otro. ¿Cómo que salga así de repente? No, tienes que entender por qué estoy así. Digamos que tiene una explicación, tiene cierta lógica que yo esté así, ¿no? Es verdad que hay casos muy extremos donde uno puede caer en esos estados sin razón aparente, obviamente. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de este discurso general, ¿no? Yo creo que eso muestra cierto desdén hacia el sufrimiento y, bueno, hay pequeños experimentos, otros más grandes y estudios muy interesantes que afirman esta misma idea, ¿no? Que esto de las emociones positivas no siempre dan consecuencias deseables o positivas. Entonces, teóricamente hay un problema en esa distinción que no tiene ni sentido ni en términos psicológicos, ni sociológicos, ni de ningún tipo, ¿no? Hacer esta separación entre emociones positivas y negativas. Pero también había una cuestión que tiene que ver con ideológica, y es que el estigmatizar estas emociones negativas, de alguna forma lo que está haciendo es despojarlas de esa naturaleza
política, de esa función social que tienen, porque las está convirtiendo a todas en disfuncionales automáticamente, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la ira, o se ha visto mucho con la queja. Estos discursos han estigmatizado mucho la idea de la queja, de que eres un quejica, que eres un llorón, que eres un drama queen, y todas estas cuestiones, una persona tóxica, ¿no? Que tiene que ver con esta persona que se queja constantemente. Bueno, la cuestión no es el caso particular, sino el discurso de estigmatizar este tipo de acciones y de este tipo de emociones, porque en realidad son las emociones que también impelen o motivan el cambio de las cosas tal y como están, ¿no? Del statu quo. Pues la ira intenta reparar esas cuestiones, la queja lo que hace es señalar un problema, señalar una cuestión crítica, intentar cambiarla, etcétera. Cuando las estigmatizas de alguna forma y la conviertes en disfuncionales o en malas para ti, para tu salud y en malas para todos, lo que haces es intentar neutralizarlas desde el punto de vista social y político. De hecho, incluso, por ejemplo, a este respecto, el propio Kahneman, Daniel Kahneman, que además en sus inicios fue un gran contribuyente no tanto a la psicología positiva, pero sí más a la economía de la felicidad, ¿no? Cuando no... fue en 2000, ahora mismo no me acuerdo la fecha, en 2011, pero en una entrevista le dijeron que qué pensaba de estas cuestiones cuando la psicología positiva hace esta estigmatización respecto a las emociones negativas y estas cosas. Y lo que decía Kahneman es que esto era un error y que a él últimamente se había distanciado un poco de todo este movimiento de la felicidad y de la psicología positiva porque le parecía enormemente conservador en términos políticos. Ese tipo de discurso que emanaba de la psicología positiva. Y esto lo veníamos diciendo muchos, pero me sorprendió también leérselo al propio Kahneman, que tanto había contribuido al campo y que parece que en algún momento renegó. Y eso lo citamos en el libro, porque además es un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿no? Porque viene además de alguien de dentro y lo deja bien claro. No, ¿eso quiere decir que todos los psicólogos positivos sean conservadores? ¿O que todos sean neoliberales? No. No es esta la idea, pero sí es el discurso de toda esa psicología positiva lo que hace sinergia, encaja muy bien, tiene muchos cruces. Obviamente yo conozco psicólogos positivos que no son ni mucho menos conservadores, ¿no? En términos políticos, pero eso no quita que cuando uno analiza el discurso no tenga muchas sinergias y venga y encaje ideológicamente de donde viene. Ya hemos hablado de la meritocracia, del individualismo, aquí hay cierto conservadurismo político en el discurso que está detrás y que además teóricamente no se sostiene lo mires por donde lo mires, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchos problemas en ese sentido.